Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de la raíz aramea de la palabra evangelio. ¿Por qué aramea? Bueno, aramea porque fue el lenguaje original de Jesús en el cual la mayor parte de sus palabras fueron dichas en arameo. Y nosotros nos basamos en un manuscrito que se llama el Codex Jaburis. Es un manuscrito del Nuevo Testamento, pero en arameo. Sí, en arameo. Y ya aquí nosotros hace que al analizar las palabras dichas por Jesús en esa lengua aramea, hace que nos acerquemos mucho a esa cosmovisión que él tenía dentro de su gama lingüística, tanto cultural y de su entorno. Ahora, es muy importante saber esto, ya que es una palabra que como nosotros, como seguidores de Jesús, hemos adoptado mucho en nuestro léxico, evangelio. Y aclaro de una vez que todas las traducciones son correctas. A este no es un video de hablar de que si la traducción no es así, que si la traducción debe haber sido esta mejor. No, lo que vamos a hablar en este mensaje es enriquecer lo que ya sabemos a través de la lengua original de Jesús, a través de este manuscrito llamado el Codex Jaburis, que es un manuscrito, como acabo de mencionar, es un manuscrito del Nuevo Testamento arameo. Y ya si hablamos del Nuevo Testamento es porque tiene incluido los cuatro evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, pues aquí encontramos muchas palabras de Jesús, pero ¿en qué idioma? Pues en arameo. Y aquí vamos a encontrar un dato muy interesante sobre qué es lo que significa en arameo o qué se entiende dentro de la palabra original de arameas de Jesús, qué entendía Jesús por la palabra evangelio, ya que la palabra evangelio no es una palabra aramea, perdón, no es una palabra aramea, sino que es una palabra griega. Entonces, si Jesús habló arameo, ¿qué palabra habrá utilizado? Bueno, pues aquí vamos a ver un detalle muy importante y espero que va a ser de gran bendición y de gran entendimiento acerca de qué se entiende por evangelio en arameo, en la lengua de Jesús. Bueno, pues vamos a iniciar. Lo que significa esta palabra aramea de la cual Jesús utilizó, en español se entiende como mensaje que aclara el razonamiento. Así vamos a iniciar. Pero cómo es que nosotros llegamos a esta traducción o a describirlo de esta manera? Bueno, pues vamos a ver el desarrollo. En este video vamos a ir viendo evidencias textuales, vamos a ver el método de investigación que tiene tanto el arameo como el hebreo, que comparten un método muy importante, muy enriquecedor, que ayuda mucho a nosotros a entender y acercarnos un poco más a la cosmovisión semita de Jesús y así poder nosotros tener una mejor experiencia, una mejor comprensión de nuestras palabras, inclusive si eres predicador o eres pastor o inclusive si para nuestra propia vida personal, todo esto sirve para ampliar nuestro vocabulario y poder transmitir este mensaje, todo transmitido en español, pero conociendo el trasfondo arameo del lenguaje de Jesús, porque nos va a acercar mucho a su cosmovisión y a la manera de cómo él entendía el texto y cómo entendían el texto aquellos que le oían, tal como lo vamos a hacer nosotros en este momento. Vamos a ver el análisis de este estudio y y que el Señor nos dé el razonamiento y el entendimiento para dar comprender ese estudio. Nosotros leemos en Mateo 4:23 y dice de esta manera: Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio. Bueno, como habíamos dicho, ¿cuál es la palabra aramea detrás de la palabra Evangelio? Esta palabra. Voy a mostrarme en un puntero para poder hacer esto un poco más dinámico. Aquí está. La palabra que está detrás de la palabra evangelio es esta expresión aramea que se pronuncia esbarto. ¿Ok? Esta palabra esbarto es la palabra aramea que se encuentra detrás de esta expresión griega que es evangelio. Y pues bueno, vamos a ir viendo más este análisis y vamos a ver qué significa esta palabra esbarto. Evangelio, que en arameo es esbarto. ¿Y qué significa esbarto? Bueno, en español la palabra esbarto tiene estos significados: un mensaje
y un anuncio. Básicamente es algo tan práctico, tan sencillo, porque eso es lo que él anunciaba a Jesús. Él daba un mensaje, un discurso o un anuncio. Pero, ¿cuál es la importancia entonces del tema? Si esto significa nada mensaje y anuncio. Bueno, pues el mensaje está en una metodología muy importante que se encuentra tanto en el hebreo como en el arameo, que las mismas palabras van a describir la sustancia del ADN, del significado de esta palabra. Y bueno, y vamos a iniciar con el tema para ir ilustrándolo, lo que quiero compartir con ustedes. Aquí tenemos la palabra esparto, y lo que tiene esta palabra es que no está sola. Aunque esto significa un mensaje o un anuncio o un discurso, las mismas palabras arameas tienen un método muy importante que son sus raíces. ¿Y cuál es su raíz? Bueno, como ustedes pueden ver, tanto el hebreo como en el arameo se lee de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos 5 letras. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta palabra esbarto está compuesta por 5 letras, pero su raíz está compuesta por 3 letras. ¿Cuáles son esas ahí? Estas mismas que se acaban de poner en color azul. Esta es la raíz. Esto se le conoce como trilítera. ¿Por qué trilítera? Porque esa es una palabra que está compuesta por 3 letras. La primera, la 1, 2 y 3. Esta es la raíz. Ahí está, tal como se va mostrando en las flechas que lo indican. Esta es la raíz y está compuesta por esas consonantes, la S, la B y la R. Bueno, ¿y qué significados tienen? Bueno, el significado de esta raíz connota la idea de entendido, razonar, ilustrar, inteligente, mente brillante, ilustrado y esperanza. ¿Por qué nosotros llegamos a esta idea? Lo que pasa es que cuando nosotros rastreamos, hay palabras que nosotros rastreamos en el lenguaje arameo, tanto bíblico y tanto el texto rabínico. Hay palabras que significan entendimiento, que dan la idea de razonar, ilustrar, inteligente, mente brillante o mente entendida, ilustrado, bueno, y repetí, esperanza, y todas estas palabras comparten esta misma raíz. Es algo que ahorita vamos a estar viendo la evidencia textual. Ok, aquí tenemos una evidencia textual y vamos a iniciar. En el Targum de Levítico 19:32 dice, en presencia de los ancianos, aquel que entiende la Torá, te levantarás y respetarás a un anciano y tendrás temor de nuestro Dios. Bueno, pues esta palabra que está en azul es la palabra aramea de esta palabra entiende. Detrás de esta palabra entiende está esta expresión aramea. Como ustedes pueden ver, vamos a dejar ilustrado de color azul y subrayado esta raíz. Y de este lado vamos a ir acompañándola siempre con la palabra esbarto, que es la palabra aramea de lo que conocemos como evangelio. ¿Ok? Siempre va a estar acompañado aquí para hacer comparación de la una con la otra. Como podemos observar, aquí la palabra entiende, esta es su raíz, y comparte la misma raíz como acá. Esbarto, el mensaje que anunciaba Jesús. Entonces, ¿qué produce este mensaje? Produce entendimiento. Como podemos ver, es un mensaje que provoca entendimiento, comprensión. Y ya tenemos una definición de lo que este mensaje de Jesús provocaba a las personas. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo más evidencias textuales para ir construyendo este concepto muy importante y muy interesante y que inclusive ya hemos experimentado, pero vamos a ir matizando este tema. Otra evidencia está en el Talmud. Explico que en el Talmud, todo el Talmud, que es parte de la literatura rabínica, la mayoría de ello está escrito en arameo. Entonces, al estar escrito en arameo, nosotros lo que hacemos es rastrear palabras en arameo dentro de la cosmovisión semita o hebrea que conecte con las mismas palabras de los evangelios en arameo. Muy bien, dice, y está en un estado mental en el que no sabe cómo dar respuesta, que requiere razonamiento lógico. Esta palabra razonamiento lógico, nos muestra la flecha, es esta palabra aramea
que tiene la raíz SBR, que al compararla con la palabra esbarto, es decir, la palabra evangelio en arameo, esto comparte la misma raíz, como ustedes pueden verlo, y los vuelvo a repetir, las palabras que están en color azul, como lo está mostrando el puntero, es la misma raíz que muestra esta idea de razonamiento lógico. Entonces, cuando Jesús anunciaba su mensaje, producía esto en la comprensión de la persona, provocaba un argumento, un lógico, sólido y razonable. ¿Ok? Interesante, ¿no? Pero vamos a ir viendo más evidencia textual. En el Targum de Jonatán, Génesis 4:4, aquí encontramos la palabra agradable. La palabra agradable también comparte la misma raíz que la palabra esbarto. Aquí lo vamos una vez más subrayado en color azul, comparte la misma idea. ¿Qué nos quiere decir? Que el mensaje de Jesús producía algo agradable. Fíjense, el mensaje de Jesús provocaba cosas agradables. ¿En dónde provocaba? Pues aquellos que le creían una esperanza, un anhelo, una idea entendida, y eso provocaba algo agradable en la persona, ¿no? Qué interesante. Entonces, aquí está la palabra esbarto, mensaje, subrayado en azul, y que esta palabra agradable se encuentra aquí en esta cita, que comparten la misma idea, la misma raíz, para decir que es un mensaje que causa algo agradable. Interesante. Vamos a ir viendo más detalles. También encontramos aquí y leemos en esta parte del Talmud, aprendió toda la ley de los sacerdotes en 3 días y alcanzó una comprensión completa en 3 meses. Esta palabra comprensión, aquí lo muestra, esta es la palabra aramea detrás de esta palabra comprensión, y comparte la misma raíz que están aquí en color azul con el mensaje de Jesús, ese evangelio que él anunciaba, ese esbarto. Entonces se entiende que el mensaje de Jesús causa comprensión. Qué interesante. Fíjense cómo la palabra mensaje, cuando analizamos su raíz, todo lo que nos va describiendo, las sensaciones que uno percibe en el mensaje o el evangelio o el esbarto en arameo, con la cual fue el lenguaje de Jesús, produce al ser humano. Claro, al quien le cree, pero ahorita vamos a ir viendo cómo fue operando eso también en nuestra vida personal. Otra evidencia textual dice, de cualquier manera ella estaba al tanto, es decir, con toda la atención. Esta palabra al tanto, en la idea de que prestaba toda la atención, es decir, cuando uno dice, oye, estás al tanto de tal cosa, no se te vaya a quemar, oye, está al tanto de que los frijoles no se te quemen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prestemos atención. La idea de poner al tanto es de prestar mucha atención. Y esta es la raíz, esta es la palabra aramea, y la raíz comparte la misma idea del esbarto de Jesús, el mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mensaje de Jesús o el evangelio o el esbarto de Jesús que hace que produzca atención, estar al tanto. O sea, ya captura la atención, llama la atención, roba nuestra atención, persuade, ¿no? Qué interesante. Vamos a ir construyendo más. Vamos a ver si hay más detalles textuales con esto. También encontramos en Romanos 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo, esta palabra anhelo en la versión aramea, del Nuevo Testamento arameo, es esta palabra aramea, que también comparte la misma idea. Esta que están aquí, está subrayado con tiene la misma raíz de la palabra mensaje, es Barto, el mensaje de Jesús. Entonces, el mensaje de Jesús producía anhelo, anhelo, esperanza. Fíjense qué interesante. Y díganme si no nos ha pasado eso. Nos llegó el mensaje de Jesús y lo que produce en nosotros de tal manera que ahora vivimos con esperanza, con anhelo, con estar firmes y esperando que venga en cualquier momento, ¿no? Él es el que nos hizo cambiar, es el que nos iluminó el entendimiento, su mensaje y lo sigue haciendo. Bueno, ya vamos a ir matizando poco a poco esto, ¿ok? Porque es muy interesante toda la sustancia que tiene la palabra esbarto, la palabra
aramea que utilizó Jesús para referirse al Evangelio, esparto. Y miren, estamos analizando prácticamente su raíz, o por decirlo en otra manera, su ADN, la sustancia, lo que produce este mensaje a través de esta evidencia. Vamos a ver otra evidencia textual. También encontramos en 1 de Timoteo 4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esta palabra esperamos, la que se está mostrando aquí en el puntero, es esta expresión aramea. Y esta es su raíz, SBR. Y comparte la misma idea de esbarto. Fíjense qué interesante está. Es decir, que el mensaje de Jesús produce esperanza. Y es cierto, díganme si no, como creyentes de Él, seguidores de Él, tenemos esperanza en Él. Qué interesante. Entonces vamos a ir matizando las cosas. Evangelio en arameo, como acabamos de ver, es esbarto. ¿Y qué significa? Un anuncio y un mensaje. Recordemos, esta palabra esbarto, ¿sí? Que es la palabra aramea que Jesús utilizó para reescribir el Evangelio, esbarto, significa en español anuncio y mensaje. Pero como vimos que la palabra esbarto no es una palabra que está sola, sino que tiene una raíz, esta raíz nos da los significados de razonar, pensar, ilustrar, inteligente, estar atentos, mente brillante en el sentido de sabio y trae esperanza. Qué interesante. Ahora sí, vamos a ilustrarlo con lo que hemos visto para ir comprendiendo este tema tan interesante e importante para poder ampliar nuestro vocabulario. Entonces aquí tenemos la palabra esbarto y la que está en color azul es la raíz. Si esto significa mensaje, un anuncio, ¿ok? Y esta raíz tiene que ver con entendimiento, razonar, pues prestar atención, ilustrado, entonces cuando juntamos las dos palabras, mensaje y lo que produce este mensaje, ¿qué nos da? ¿Cómo podemos traducirlo esto? Igual a un mensaje, aquí está, la palabra es Barto, y lo que está en azul, la raíz. Mensaje que aclara el razonamiento, mensaje que ilumina el entendimiento. Fíjense qué interesante, qué importante. De hecho, fíjense que me he dado cuenta de algo que, bueno, me he dado cuenta de muchas cosas, pero es muy interesante porque hay personas que no son letradas, es decir, no saben leer y escribir, y sin embargo, por ejemplo, un caso, mi abuelita, que ahora sí que ya que en paz descanse y que está gozándose en la presencia del Señor, ella era muy católica, ¿ok? Y pues en cierta manera pues escuchaba el mensaje de Jesús, pero como católica, pues, según la tradición, pues tienen muchas cosas todavía ahí que en algunos detalles, ¿no? Que sabemos que no son correctos, pero fíjense que ella, a pesar de que no sabía leer y escribir, llegó un momento en el que ella se le aclaró el razonamiento, ¿ok? Como dice aquí, ese mensaje de Jesús destelló en su mente de tal manera que ella tiró, derrumbó todo lo que no servía y lo echó a la basura. Y llegó el momento en el que ella, a pesar de que fue una mujer que no supo leer ni escribir, a mí me sorprendió la sabiduría que después obtuvo, cosa que no tenía antes, sino la sabiduría que empezó a tener, empezó a hablar con mucha frecuencia, con mucha luz, con mucha claridad, con mucha sabiduría, con mucha luz. Y es cuando digo, a mí me sorprende que hay personas que no son letradas o no saben leer y escribir, pero cuando germina este esbarto, que les aclara el razonamiento, que les ilumina el entendimiento, hace a la persona sabia, hace a la persona inteligente, con un gran vocabulario sorprendente. Aquí, ¿por qué les digo esto? Porque esto es lo que produce la palabra esbarto. Esto es lo que produce a la persona razonamiento, las ilustra, las hace entendidas, y wow, esto es algo sorprendente, esto es lo que provoca el esbarto de Jesús, es decir, el Evangelio de Jesús, hace que el mensaje aclare el razonamiento, que ilumine el entendimiento. Muy, muy importante.
Aquí vemos un detalle muy interesante en esta cita, en 2 Corintios 4:4, y dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. Fíjese qué interesante. Aquí pareciera que Pablo de Tarso, porque esta carta la escribió Pablo, aunque sea en griego, podemos ver la cosmovisión semita de Pablo, ¿ok? Porque pues obviamente él fue hebreo, ¿no? Y aquí vemos cómo lo que acabamos de ver, aquí la palabra evangelio, aquí, en el punto número 1 es evangelio, es decir, esbarto, el mensaje. El punto número 2, el 3 y el 4, como si estuviera describiendo la raíz que resplandece la luz al entendimiento. Ok, entiendo que este texto habla, el contexto habla de aquellos que no creen, ¿no? Que los que no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. Bueno, claro, nosotros también, entiendo que así estuvimos, ¿no? Así como nos pasó a nosotros, que llegó un momento en el que nos decían algo y no entendíamos nada hasta que por la misericordia de Dios es que llegó y este mensaje fecundó y como si la semilla hubiera brotado y empezó a germinar este evangelio, es decir, este mensaje en nosotros. Pero si este mensaje fuera positivo, es decir, que qué causaría a los que creen, entonces a los que creen, los que creen el mensaje, les resplandece la luz en el entendimiento. Fíjense qué curioso que aquí en esta cita bíblica está la descripción de la palabra esbarto junto con su raíz. Como nosotros podemos observar, aquí dice mensaje que resplandece y da luz al entendimiento. Aquí está, evangelio, el mensaje, esbarto. Y aquí está su raíz, ¿ok? Y el punto número 2, 3 y 4 es la raíz. Está describiendo la raíz de la palabra esbarto, ¿ok? Qué curioso y qué interesante. Por eso es que es mensaje que resplandece y da luz al entendimiento. Esa es la idea que empezamos del por qué nosotros llegamos a esta conclusión y a este tipo de cosas. Qué interesante, ¿no? Mensaje en arameo. Aquí está la idea en un resumen. Evangelio en arameo es esbarto, tentativamente es ese razonamiento, esa explicación que clarifica de tal forma las cosas del Padre Celestial que nos da esperanza o que pone esperanza en la persona. Es ese argumento sólido, razonable, con bastante sentido común, que ilumina las cosas oscuras o que explica de forma entendible un asunto. Y eso es lo que vino a hacer Jesús con ese esbarto o sever. Vino a explicar, clarificar, enseñar y hacer comprensible la palabra de Dios. Y al hacer eso, trae y pone esperanza al quien le escuche y le crea. Así declaró. Esta es la definición amplia pero concentrada de lo que es esbarto, es decir, el evangelio en arameo. Esa palabra esbarto y todo lo que implica. Vamos a ver otras cosas, otras citas de Esbarto, es decir, el mensaje de Jesús que describe la acción de Sever, es decir, iluminación razonable a todo el que le escuchaba. Vemos en Mateo que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, ese mensaje, lo que produjo a las personas es, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, se admiraban. Aquí podemos ver las que están en azul, que aquí está la palabra esbarto, en cierta manera, ¿ok? Es decir, ese mensaje, sus palabras, y lo que provocaba la raíz de ese mensaje, admiraba, es decir, hacía entrar en razón a las personas, ¿ok? Vamos a ver otros detalles. Vemos en Mateo, también aquí, 13:54, y dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. ¿Por qué? Porque él enseñaba, es decir, daba su mensaje, daba su esbarto, y aquí vemos la raíz, que lo que provocaba este mensaje de Jesús. Se maravillaban. ¿Ven? Como en el mismo texto podemos ver ahora la acción de este esbarto y lo que transmitía esa raíz a aquellos quienes le escuchaban. Vayamos a otra cita. Aquí también podemos ver en Mateo 22:22, oyendo esto, es decir, su esbarto, su mensaje, se maravillaron. Clarísimo, o sea, como que aquí está muy claro
La idea de que con lo que el esbarto, el mensaje de Jesús y lo que provocaba este mensaje. Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Una vez más, aquí encontramos la idea de que el mensaje producía que la gente quedaba maravillada, comprendida, ilustrada, robaba la atención, pues estaban muy atentos. También vemos aquí, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Ya ven, ¿qué palabra? Es decir, este es Barto, su mensaje, hacía que todos quedaran maravillados. Aquí está la palabra esbarto y aquí está su raíz, lo que provocaba, ¿no? Lo que provoca todavía. Y dice aquí, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta. Pues obviamente esta respuesta era de su mensaje, ¿no? De ese esbarto, de ese mensaje que hacía que la persona se maravillaban. Una vez más, aquí está la descripción en acción de lo que es la descripción de la palabra esparto y su raíz, el mensaje que ilumina el entendimiento. Este es muy bueno. Los aguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le han traído? Los aguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Qué interesante. Yo me imagino esta escena. Y es que un aguacil es como un policía, no vamos a llamarlo así. Y fueron enviados con una orden, los sacerdotes le dieron una orden a los aguaciles a que fueran a arrestar a Jesús. Ya me imagino a estos aguaciles, ¿no? Yendo con la orden de los sacerdotes, decir, vamos a traerlo porque vamos a traerlo. ¿Y qué pasó? Pues que no lo llevaron. ¿Por qué no lo llevaron? Porque el mensaje de Jesús, es decir, su esparto, hizo que estas personas quedaran sorprendidas, es decir, les iluminó el entendimiento, les aclaró la idea de tal manera que la orden de los sacerdotes fue por la basura, no sirvió de nada, porque es interesante cómo a veces pasa en nuestra vida, ¿no? Vamos pensando en otras cosas, pero solamente el mensaje de Jesús hace que cambie nuestro rumbo, pero nos lo hace siempre con un bien, siempre nos hace iluminarnos el entendimiento cuando muchas veces nosotros nos cerramos la idea y cómo es que después el mensaje de Jesús nos da un giro, nos cambia y nos hace que este mensaje que ilumina el entendimiento hace que nos abra nuevas veredas y podamos nosotros caminar en rectitud. Cuando acá nosotros no lo estorbemos en los conceptos, ¿ok? Es decir, en nuestras propias decisiones mentales. Vamos a continuar con el mensaje ya para ir cerrando. Es por esta razón que nosotros hemos traducido en esta versión que estamos trabajando en ella, que se llama Sever, que inclusive es la raíz de lo que estamos viendo, la raíz de la palabra evangelio, que es SBR. Hemos traducido de esta manera. Y les dijo, vayan a todas partes y anuncien el mensaje que ilumina el entendimiento a toda persona. Muy bien, aquí en la versión griega dice el Evangelio, es decir, que vayan y prediquen la buena noticia o las buenas nuevas. ¿Está correcta la traducción Evangelio? Sí, por supuesto, como había dicho al principio. Todas las traducciones están muy bien, nada más que en el arameo nos vamos a poder abrir un poco más y enriquecer más lo que ya conocemos. El mensaje, esta palabra el mensaje es la palabra esbarto, ¿ok? Y aquí que ilumina el entendimiento, pues es la raíz que produce el mensaje, como lo vimos con unos versículos anteriores. Entonces es por eso que nosotros lo hemos traducido de una manera un poco glosa, es decir, de paráfrasis, pero siempre estar respetando la raíz de la misma cosmovisión semita a través de su lenguaje arameo, ¿ok? Entonces aquí por esa razón que hemos traducido así. Y les dijo, vayan a todas partes y anuncien el mensaje que ilumina el entendimiento a toda persona. En Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los sordos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciando el mensaje de esperanza y restauración. De esperanza porque se acuerdan que también la raíz de la palabra mensaje es esperanza, y restauración porque es un mensaje que ilumina el entendimiento. Es decir, que si una mente entenebrecida o oscura o en tinieblas es sinónimo de una mente dañada. ¿Ok? Una mente desequilibrada, pero una mente iluminada es sinónimo de una mente restaurada, una mente sana, ¿ok?
Entonces es muy interesante que aquí la palabra evangelio le hemos traducido como anunciando el mensaje de esperanza y de restauración. Aquellos pobres, aquellos que estaban sordos, aquellos que estaban leprosos, porque esto psicológicamente, tener una enfermedad así, causa daños mentales. Y solamente alguien que venga y traiga un mensaje de restauración hace que esos argumentos, esos problemas psicológicos, hace que se iluminen y nos abran vereda a un nuevo plan de vida. Leemos también en Mateo 24:14, y será predicado este mensaje de restauración que proviene del poder de Dios a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí la palabra evangelio se ha traducido como anuncio de restauración. Bueno, pues eso ha sido por el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición. Si gustas volver a repetir el video, puedes verlo las veces que quieras, puedes tomar nota, medita en este tema. Y pues hay muchas palabras más de Jesús en arameo, así como vimos esta que es mensaje que ilumina el entendimiento para describir el evangelio desde el arameo. Hay muchas más. Jesús dijo muchas palabras y todavía en ese manuscrito hay muchas, muchas más que analizar y que vamos a ir subiendo más videos y analizando cada una de ellas hasta en lo que se pueda. Muchas gracias y un fuerte abrazo y que el mensaje de Jesús traiga esa luz que tanto necesitamos en nuestro entendimiento y no nada más en nosotros, sino también llevárselo a los demás que lo necesitan. Muchas gracias y un fuerte abrazo.